Disculpad la tardanza de estos minutos, pero hemos tenido unos leves problemas técnicos. Y nada, bueno, bienvenidos a todos a este inicio de jornada de píldora formativa oncológica. La verdad es que lo primero de todo es agradecer al Colegio Oficial de Médicos de Málaga, que nos ha ayudado en la organización de este evento, y a todas las personas que han y están colaborando para que esto se lleve a cabo. Y bueno, el objetivo es formarnos, el saber no ocupa lugar, ¿no? Sobre todo cuando dentro de unos poquitos días pues hay una oposición, ¿verdad? Pero bueno, en principio nuestra idea es hacer una serie de revisión de diferentes patologías. eh, no solamente con ánimo a una oposición, sino a una revisión general, ¿vale? Contextualizando un poco cada patología y pues ayudando a estas personas que se están preparando, los que estáis escuchando o quienes simplemente queréis saber, pues de alguna manera entender el porqué de todos los datos científicos que os vamos a mostrar ahora, ¿vale? Lo hemos repartido estas píldoras en 2 días. Hoy es el primer día y dentro de 2 semanas, el día 25, será el segundo día, 2 tardes, ¿vale? Y bueno, de forma online. Entonces, la idea es primero una presentación clásica y al final resolución de algunas de las preguntas que podáis hacer en el chat. Entonces, os invito a todos que durante la charla hagáis las preguntas pertinentes y luego, pues de alguna manera intentaremos responder, si no a todas, a casi todas, y si alguno tiene mucho interés, pues nos conocéis, y si no, pues podemos dar también nuestros correos electrónicos en el chat para que nos formuléis la pregunta si veis que no tienen la suficiente eh, pues, respuesta o una respuesta convincente para vosotros, ¿vale? Para explicaros lo que, pues, nuestro punto de vista. ¿Vale? Entonces, pues nada, en la jornada de hoy vamos a revisar 3 patologías. La primera de ellas, bueno, tengo la suerte de contar con dos amigas que conozco hace mucho tiempo, como son la doctora Pérez y la doctora Bermejo. Y entonces, pues va a empezar la doctora Pérez revisando los tumores de cabeza y cuello, luego lo haré yo con la revisión del melanoma y acabará la doctora Bermejo con revisión de todo el ginecológico no mama, que obviamente se lleva la peor parte, por lo menos en cantidad de información. ¿Vale? Así que nada, disculpad de antemano si tenemos algún problema técnico. Intentaremos solventarlo, y todo lo que necesitéis, pues por favor, apuntadlo en el chat, ¿vale? Os dejo con la doctora Pérez. Ahora se conectará. Perfecto. ¿Sí? Ya se ve. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Elizabeth Pérez, para aquellos que no me conozcáis. Soy responsable de la patología de los tumores de cabeza y cuello. Es una de mis especialidades aquí en el Hospital Regional Universitario, pero bueno, ya casi desde que terminé la residencia, pues bueno, es uno de los principales tumores que manejo. A ver, vamos por partes. Vamos a ver un resumen de toda la patología, una patología que es muy compleja y muy heterogénea, bueno, que seguro que os la sabéis, pero la perspectiva que os he intentado plantear es una perspectiva de OPE, es decir, voy a dar eh,
frases cortas y concisas. No voy a entrar en explicaciones de por qué se decide un tipo de terapia u otra, porque como ya veréis, hay temas que son muy controvertidos y en esa controversia los opositores o los que preparan las preguntas de la OPE no se van a meter, porque si no, las preguntas bueno, se anularían, ¿vale? Entonces vamos a dar mensajes cortos, ¿vale? Os vais a creer todo lo que yo os diga porque os voy a poner la evidencia científica que hay, ¿vale? Y cualquier duda, como ha dicho Miguel, pues al chat, ¿vale? A ver si paso la presentación, que no pasa. A ver si le doy aquí. Ahora, venga. He dividido la presentación en generalidades, parece de perogrullo, pero hay muchas preguntas de OPE que están en relación con anatomía patológica de este tipo de tumores, la epidemiología, la etiología y la estadificación. Luego vamos a pasar a ver cómo se tratan los tumores. Comenzaremos con el papel de la cirugía y el papel que tiene el tratamiento adyuvante sistémico, no solo adyuvante, sino perioperatorio. ¿Por qué? Porque ha habido recientemente dos indicaciones que van a cambiar la práctica clínica y porque como son novedad puede caer en el examen. Luego vamos a ver cómo se tratan los estadios localizados, los localmente avanzados, un pequeño apartado de cómo tratamos los tumores de orofaringe HPV positivos y cómo se trata la enfermedad recurrente metastásica. Para terminar, unos datos de por qué hacer un seguimiento u otro y la literatura que hay al respecto. Pues venga, vamos a comenzar. Los tumores de cabeza y cuello, todos sabéis que son un grupo muy heterogéneo de enfermedades y esto es lo que le hace que sea una patología muy compleja y que a veces a la hora de llevar a cabo determinadas conclusiones, pues sea difícil porque hay mucha heterogeneidad en los tratamientos. Bueno, de todos los tumores no vamos a hablar ni de senos paranasales, ni de nasofaringe, ni de glándulas salivares, ni de labios, porque si no, no termino en 2 días. Pues bien, otro aspecto muy importante. Los tumores de cabeza y cuello sabéis que tienen fundamentalmente una diseminación a nivel ganglionar y una sistémica. El principal factor pronóstico que va a condicionar que un paciente tenga metástasis a distancia no es el T, no es el tamaño tumoral, es la afectación ganglionar. Y aunque os parezca de perogrullo, una de las preguntas de la OPE es: ¿dónde drenan principalmente los tumores de cavidad oral? Pues los tumores de cavidad oral, que son el 25% del total de los tumores de cabeza y cuello, es decir, son los tumores más frecuentes, drenan fundamentalmente en niveles 1 y 2, mientras que hipofaringe lo hacen, por ejemplo, en nivel 2, 3. Y esto es un aspecto que es importante a la hora que os miréis bueno, que os preparemos la OPE. Como sabéis, la mayoría de los tumores de cabeza y cuello son carcinomas escamosos y aunque hay adenocarcinoma, linfoma, sarcoma, melanomas, aquí y lo que vamos a hablar es cómo se tratan los carcinomas escamosos de cabeza y cuello, que son los más frecuentes. Pues bien, es el sexto tumor en incidencia y es el responsable de 1 o 2% del total de las muertes. Sabéis que en España somos socialmente activos, con lo cual somos un país de bares y los principales factores de riesgo son el tabaco y el alcohol. Ojo, pregunta de OPE. El tabaco y el alcohol tienen efectos sinérgicos, es decir, cuando el mismo paciente es fumador y es bebedor, tiene más riesgo de desarrollar un tumor de cabeza y cuello. Son más frecuentes en los varones. Pues bien, aunque la etiopatogenia está relacionada con estos dos factores de riesgo principalmente, hay un cambio en los últimos años, sobre todo relacionado con un incremento de las infecciones por el HPV. Y así, aunque la incidencia de tumores de orofaringe no se ha visto incrementada, sí que hay un incremento del número de tumores de orofaringe HPV positivos y que están relacionados sobre todo con los cambios en el hábito sexual, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Primero, porque es prevenible, no solo con cambios de hábitos sexuales, sino también con el tema de la prevención o de la vacuna, como comentaremos más adelante. Pues bien, otra pregunta que puede ser de perogrullo y es que, aunque no es patognomónico, el síntoma de inicio de este tipo de tumores suele ser muy característico de la localización tumoral. Así, lo más frecuente es que un tumor de cavidad oral aparezca como una lesión sofítica o ulcerada en alguna de las áreas de la cavidad oral, mientras que un paciente fumador y bebedor con una disfonía de más de 3 años, hay que pensar, por ejemplo, que lo más frecuente es que tenga un cáncer de laringe. El diagnóstico fundamentalmente lo sabéis: fibrofaringolaringoscopia con una toma de biopsia y una exploración manual del cuello. Hay que tocar el cuello y aprender a tocar el cuello. Se hace una biopsia y si los ganglios están afectos, también una citología para el diagnóstico. Importante con respecto al estudio de extensión, que es la prueba más adecuada, no la que podamos hacer en nuestros hospitales. Ojo, la prueba más adecuada para estadificar un cavidad oral es la resonancia, incluso la nasofaringe. Para estadificar una hipofaringe, una laringe, usamos el TAC.
Y la ortopantomografía es una de las pruebas que menos usamos, pero que es una de las más indicadas, sobre todo para ver la afectación de huesos en los tumores de cavidad oral. Con respecto al resto de pruebas complementarias, muy importante. Aunque los tumores de cabeza y cuello, su principal forma de presentación son como tumores localmente avanzados y cuando recurren lo hacen con una recurrencia locorregional, el debut como enfermedad metastásica es en torno a un 10%, muy poquito, y el sitio más frecuente de metástasis es el pulmón, el hueso y el hígado. Por tanto, si en el estudio de analítica el paciente tiene una elevación de fosfatas alcalinas o una colestasis disociada, hay que pedir un TAC de abdomen o una gammagrafía. El papel del PET en los tumores de cabeza y cuello está centrado fundamentalmente en las metástasis cervicales de origen desconocido y cuando queremos reevaluar la respuesta a más de 12 semanas del tratamiento de quimio y radioterapia, porque en caso de positividad nos permitirá intentar pues, que el paciente entre en quirófano para hacerle un rescate quirúrgico de la persistencia de la enfermedad. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pues bien, aunque ya se ha publicado, bueno, se ha presentado la novena clasificación de la JCC, la que actualmente está en vigor, es la octava J, en la octava edición, ¿vale? Esta octava edición introduce una serie de cambios que son importantes, como veremos a continuación, pero ojo, todos los ensayos que vamos a ver están basados en sexta y séptima clasificación de la JCC. Así, en azul tenéis que los estadios localizados son aquellos estadios 1 y 2, los localmente avanzados son aquellos que ya son el tumor un poquito más grande y con afectación ganglionar, mientras que el estadio 4C es el estadio ya metastásico por excelencia. ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido en esta octava JCC? Hay tres cambios fundamentales. El más importante, pregunta de OPE, es que el HPV ya está reconocido como factor pronóstico y esto ha hecho que incluso el N de esta orofaringe HPV positiva se estadifique de forma diferente y consigamos un mejor pronóstico a la hora de clasificar a nuestros pacientes. En los tumores de cavidad oral sale introducido la profundidad de invasión, el DOI, en el T, por tanto, también mejora la capacidad pronóstica. Y otro aspecto muy importante es que toda la afectación extracapsular de los ganglios ya se considera N3, ¿vale? Solo una pincelada de las metástasis cervicales de origen desconocido. Aunque os he puesto la guía de la NCC 2024 y no de las del 2025, es muy importante tener en cuenta que cuando tenemos una metástasis cervical de origen desconocido, con todo el estudio de extensión hecho completo y no conocemos el primario, hay que hacer dos pruebas básicas. Primero el PET, ¿vale? Es fundamental tener un PET. Y segundo, en el estudio de inmunohistoquímico hay que determinar el EBER, la hibridación del virus de Epstein-Barr, y el HPV. ¿Por qué? Porque si tenemos un HPV positivo, ese paciente se debe tratar como una orofaringe y si es un EBER positivo, como una nasofaringe. Pues bien, vamos a comenzar cómo vamos a tratar el resto de los tumores. Y aunque vuelvo a lo mismo, parezca de perogrullo, es muy importante, y fue una pregunta de OPE hace ya mucho tiempo, la OPE de Cantabria creo que fue, que una de las principales recomendaciones cuando empezamos el tratamiento es que el paciente debe dejar de fumar. Los estudios, aunque sean análisis post-hoc de los principales ensayos, establecen que aquel paciente que sigue fumando durante la radioterapia tiene peor pronóstico porque recae. Es decir, es como que la radioterapia es menos efectiva. Y luego, ojo, tenemos pacientes que van a estar muy desnutridos y que es muy importante un soporte nutricional, de odontología y de otras especialidades, como veremos a continuación. ¿Por qué? Porque la complejidad que alberga este tipo de tumores se basa fundamentalmente en la localización en la que se encuentra y, por tanto, la repercusión que los tratamientos que necesitan para tratar ese tumor tienen en el paciente, tanto en funciones básicas como es hablar y comer, como socialmente, como el paciente, pues bueno, tú te relaciones con el mundo por tu cara y por pues sí, pues, por tu cara, por lo cual son un tipo de tumores que aparece en una localización compleja, sobre todo si hablamos de temas quirúrgicos. Las cirugías pueden ser funcionales pero mutilantes para el paciente. Por eso es fundamental y es pregunta de OPE que cualquier decisión en este tipo de tumores se toma en un comité multidisciplinar. Pues bien, ¿cómo se tratan los estadios 1 y 2? Pues los estadios 1 y 2 de cualquier localización, hablamos fundamentalmente que los estudios que hay están en hipofaringe, orofaringe, cavidad oral y laringe. Pues los estadios localizados los podemos tratar o con radioterapia con intención radical o con cirugía.
No hay ensayos comparativos, pero los resultados de ambas estrategias son similares, ¿vale? Siempre que se tenga una lesión pequeña, que sea accesible quirúrgicamente y sobre todo que no produzca un déficit funcional ni estético para el paciente, se prefiere la cirugía. Pues bien, ¿qué ventajas tiene la radioterapia? Pues la radioterapia fundamentalmente, las ventajas que tiene es que va a conservar la función del órgano y estéticamente pues no va a haber una alteración para el paciente, permite obtener unos márgenes de seguridad mayores que a veces la cirugía por los lugares de acceso. Luego es el tratamiento ambulatorio, el paciente no tiene que ingresar y la calidad de vida, sobre todo con la IMRT y los avances que ha habido en tecnología de radioterapia, pues es mucho mejor. Dosis, nada, muchos fraccionamientos, se usa el convencional, 1,82 Gray, una vez al día durante 5 días, normalmente entre 6 y 7 semanas. Dosis radical, 70 Gray con 50 Gray en ganglios de drenaje del tumor. Si tenemos un tumor localmente avanzado, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Tenemos quimiorradioterapia o quimioterapia de inducción. Ahora viene un poquito lo complejo. Dentro de esa enfermedad localmente avanzada hay que tener en cuenta si el tumor es resecable o es irresecable. Si es resecable, vamos a cirugía y luego ahora vamos a plantear si hay que darle un tratamiento adyuvante y por qué. Y si es irresecable, pues ya valoramos y vamos a ver por qué elegimos quimio de inducción o quimio-radioterapia concomitante. Importante, no creo que hagan preguntas de esto, porque dentro de todo lo que yo os voy a explicar hay una variedad, una heterogeneidad en los ensayos que mezclan lo mismo resecables que irresecables, lo mismo lo que es resecable para Valdebrón es irresecable para el Royal Marden y esto es lo que hace complejo y a veces pues que los resultados de los estudios no sean muy heterogéneos. Pero bueno, voy a ver si soy capaz de resumirlo. ¿Qué retos tenemos en un tumor de cabeza y cuello que os vamos a operar porque sea resecable? Pues, como he dicho, son tumores que debutan como enfermedad localmente avanzada en la mayoría, pero es que el problema es que cuando recaen lo hacen en el mismo sitio, la recaída local o regional, en los ganglios afectos. Cuando recaen, la sobrevida, es decir, a los 5 años, están muertos más de la mitad, ¿vale? Es decir, una situación incurable en más del 80% de los pacientes. Y hay en torno a un 20% que hacen metástasis a distancia, por lo cual tenemos que intentar reducir este riesgo. ¿Qué se ha hecho? Pues a aquel paciente que tiene un tumor localmente avanzado y otra serie de factores que veremos a continuación, se le ha ofrecido radioterapia. Radioterapia que, como veis, dependiendo del T y la afectación ganglionar, la dosis va entre 50 y 70 Grays. Y a esa radioterapia se le puede administrar quimioterapia concomitante con cisplatino trisemanal, es decir, a 100 miligramos metro cuadrado por 3 ciclos, ¿vale? ¿En qué situaciones? Fundamentalmente cuando hay uno de estos dos factores de riesgo mayores, que son la afectación del margen, o sea, o margen cercano o afecto, y que no se puede ampliar, obviamente, y la afectación extracapsular. Os he hecho este resumen de los dos principales ensayos que hay, ¿vale? Este material lo vais a tener disponible, en las que se incluye, bueno, hay una comparativa, que no es la más adecuada, pero es meramente académica, de los dos principales ensayos. ¿Por qué os he hecho esta tabla? Primero, para que veáis que en otro ensayo, como el de la RTOG, se incluye algunos otros factores, como puede ser que haya más de 2 ganglios afectos. Otro aspecto muy importante es que no se incluyen pacientes de más de 70 años, ojo, y esto es importante a la hora de plantear los tratamientos, y luego que los objetivos principales en uno era tasa de control local y regional, en otro supervivencia global, pero que en ambos dichos objetivos fueron positivos. Por tanto, el cisplatino trisemanal es un estándar de tratamiento para aquellos pacientes con tumores localmente avanzados que tengan algunos de esos factores de riesgo. Seguro que algunos estaréis pensando, cetuximab adyuvante. Cetuximab adyuvante no hay ensayo fase 3. Acaban de publicar hace 2 meses un ensayo fase 2 que podemos discutir, pero eso no creo que os pregunten en la OPE. Por ahora el cetuximab no es un tratamiento adyuvante, ¿vale? Esta gráfica, ¿qué viene a decir? La adyuvancia en pacientes mayores de 70 años. En uno de los metaanálisis que ahora vamos a revisar, se demuestra que en aquellos pacientes de más de 70 años, ese beneficio en supervivencia libre de enfermedad y en supervivencia global que aporta el añadir el cisplatino trisemanal, parece que en mayores de 30 años, de 70 años no ocurre. De hecho, hay mayor número de muertes tóxicas, con lo cual, ojo, a la hora de tratar a pacientes de más de 70 años con este esquema. Novedades, pincelada.
En ASCO de este año se han presentado los resultados del ensayo Nivopost-OP. Es un ensayo en el que se intenta testar el papel que tiene la adición de inmunoterapia a este tratamiento adyuvante. ¿Qué características tiene el ensayo Nivopost? Que coge pacientes con tumores, pues, o cavidad oral, orofaringe, laringe y hipofaringe, que están completamente resecados, tienen margen afecto o afectación extracapsular o más de 4 ganglios afecto o afectación perineural múltiple. Esos son los factores de riesgo. Y si tienen factores de riesgo y están completamente resecados, se aleatorizan a quimioterapia adyuvante con cisplatino trisemanal o añadimos nivolumab. Se pone un ciclo de nivo antes de empezar la quimioradio, luego con la quimioradio 3 ciclos de nivo y luego 6 meses más de nivolumab. Objetivo principal del estudio, intervalo libre de progresión. La mayoría de los pacientes incluidos en este ensayo son tumores de cavidades orales que tienen afectación extracapsular. Objetivo principal, se cumple. La supervivencia libre de la enfermedad a los 3 años es a favor de nivolumab adyuvante, sobre todo por una reducción en el número de recaídas locales. Pero es que si rizamos el rizo, 2 meses antes, en la ACR se habían presentado los primeros datos de pembrolizumab neoadyuvante. Voy a dar algunas pinceladas comparándolo con el Nivopost, pero no son la misma población. En este ensayo, ¿qué se incluye? Pacientes que a priori son resecables, también de laringe, hipofaringe, cavidad oral y orofaringe. Aquí solo hay estadios 3 y 4A. En el Nivopost metíamos también 4B. ¿Qué se hace en estos pacientes? Se randomizan. Si le toca el brazo control es te opero y después de operarte, si eres un bajo riesgo porque no tienes factores de riesgo, te doy radioterapia y si eres un alto riesgo, te doy quimio-radioterapia. Si te toca el brazo experimental, te doy 2 ciclos de pembro y te opero, también en el margen de dentro de 6 semanas. Cuando te opero, miro esos factores de riesgo y ya te doy quimio-radio, quimio, sobre todo en función de si es alto riesgo, y te asocio pembrolizumab que completo hasta los 12 ciclos. Es decir, en total sería casi un año de tratamiento. Objetivo principal del estudio, también intervalo libre de enfermedad. En este ensayo también se incluyen sobre todo tumores de cavidad oral y un aspecto muy importante es que introducir 2 ciclos antes de la neoadyuvancia, o sea, antes de operar, no retrasa el número de cirugías, ¿vale? No produce retraso en la cirugía radical. Objetivo principal se cumple. Es verdad que este ensayo tiene una planificación estratificada, entonces primero es ver en aquellos que tienen CPS más de 10 y el objetivo principal se cumple, en los que son CPS de más de 1 y se cumple, y en toda la población. Es decir, objetivo principal cumplido. Pero es que además, bueno, no voy a entrar en datos del análisis de subgrupo, aunque no se sabe y yo no consigo ver por qué la hipofaringe parece que no se beneficia, pero bueno, eso es un tema de discusión que creo que no merece la pena. En ASCO se han presentado datos actualizados de intervalo libre de metástasis y de fallo locorregional. Y a diferencia del Nivopost, aquí lo que parece que el dar pembro neoadyuvante lo que hace es reducir no las recaídas locorregionales, sino sobre todo las metástasis a distancia. Ojo, cambios de paradigma en los próximos meses. Nivo adyuvante y pembro neoadyuvante. Cisplatino semanal, que seguro que lo estáis todos preguntando. Hay varios ensayos que están a favor de reducir la dosis de cisplatino por toda la toxicidad que conocemos. Sobre todo el ensayo CONCER y el publicado en 2022, hay un papel de ese cisplatino semanal en los pacientes operados de alto riesgo en los que podríamos usar dosis de 40 miligramos. Pero es verdad que estamos un poco pendientes de la publicación desde el año 2022 del ensayo CONCERT y bueno, aunque se han presentado datos de no inferioridad en over survival, tampoco es un estándar de tratamiento. De hecho, ojo, habéis visto que los ensayos Nivopost y el ensayo del Keynote 689, el de Pembro, lo que hacen es fundamentalmente usar el cisplatino trisemanal en desconcomitancia. Pues bien, cuando tenemos un paciente con un tumor localmente avanzado, que en este caso no es resecable, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ofrecerle una quimio de inducción o una quimioradio. Si hacemos quimioradio, el estándar actualmente es quimioradio con 70 grays, ¿vale? Dosis alta de radioterapia, dosis fraccionamiento estándar, 1,8 gray o 2 gray al día, 5 días a la semana, durante 6 semanas, y cisplatino trisemanal concomitante. ¿Criterios para usar cisplatino? No neuropatía, ni hipoacusia, ni insuficiencia cardíaca severa, función renal normal y hematológica. Y ojo con la edad de más de 70 años. Un aspecto muy importante. En la concomitancia también podemos usar cetusi.
Y el Cetusi no se usa para tratar a aquellos pacientes localmente avanzados que son unfit para platino. No, eso es un error que se comete. ¿Por qué? Porque el ensayo de Bonner, que ya tiene más de 20 años, se hizo para pacientes con enfermedad localmente avanzada, ¿vale? Donde se randomizaba a radio o radio más cetuximab. Objetivo principal, control locorregional y supervivencia global. Y es un objetivo que se cumple, pero los pacientes metidos en este ensayo eran pacientes fit para platino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como me lo he pasado así rápido, no. Está aquí. La toxicidad al añadir cetuximab fue menos de la esperada y comparativamente con cisplatino, pues es mucho menos, pues se ha siempre considerado que radio con cetuxi es para anfitaplatino, pero no es así. No hay una comparación directa de cisplatino trisemanal con cetuximab en la enfermedad localmente avanzada, excepto en el escenario HPV positivo, como veremos a continuación. Bueno, datos de supervivencia 5 años del ensayo Borne con ese beneficio absoluto del 9,2% de supervivencia global, por algún datito que os puedan preguntar. Si decidimos una quimio de inducción, no es neoadyuvante, es más bien quimio de inducción, que usamos TPF, tasanos al 75 miligramos, cisplatino y 5-FU, es decir, el gemalsarra al que se le añade docetacel. Hace falta soporte y sobre todo ciprofloxacino, antibiótico, para prevenir las complicaciones, las neutropenias febriles, que es la toxicidad aguda más importante. Aquí viene un poco el kit de la cuestión. A ver, ¿cuándo usamos quimio de inducción o cuándo usamos quimio radio? Concomitante. A ver, los estudios de quimio de inducción se empezaron a poner en marcha, es el famoso ensayo de los veteranos, creo que por el año 2000, que ya no me acuerdo, exactamente la publicación 2002 me parece en New England. Entonces, lo que se intenta es preservar órganos, es decir, es poner una quimio antes para hacer que ese órgano que en teoría es funcionante, pues no haya que extirpar, ¿vale? Los ensayos iniciales de quimio de inducción eran con alzarra, es decir, cisplatino más 5-FU, pero luego la adición de tasano mejoró las tasas de control locorregional y fue el estándar de tratamiento y con el que se hicieron los diferentes ensayos. Hay solo un estudio, que es el de Pacanella, el italiano, que demuestra que la quimio de inducción aumenta la supervivencia y que se puede emplear sobre todo para preservar órganos. ¿Qué ocurre? Que la heterogeneidad de de los ensayos, sobre todo en el objetivo principal del ensayo, que en unos era quiero preservar laringe, en otro es tasa de recurrencia locorregional, en otro es control local. Como los objetivos principales no han sido los mismos, ha sido muy difícil sacar conclusiones. Entonces, en un metaanálisis, que es el famoso de Piñón, se puso de manifiesto, sobre todo, que parecía que en términos de over survival, de supervivencia global y control locorregional, era mejor la concomitancia que la quimio de inducción. Ojo, eso de usar quimio de inducción para reducir tumores que no son abarcables quirúrgicamente o por radioterapia es un tema controvertido, así que no creo que se planteen preguntar nada de eso. Para que veáis, pues sobre todo, esa concomitancia sí que en el metaanálisis hay un aumento de supervivencia, pero insisto, hay ensayos, sobre todo el de Pacanella, que la quimioinducción también aumenta la supervivencia en este tipo de pacientes, pero parece que ese beneficio pues, es mayor en concomitancia que en quimio de inducción. Y es lo único que quiero que os llevéis claro. Eh, bueno, eso en los tres objetivos. Objetivo de Overver Survival, intervalo libre de progresión y control corregional. Sí que me ha parecido un poco, bueno, pues incluir esta diapo que viene a decir un poco que en esos datos, en esos estudios de concomitancia se ha también intentado incluir la inmunoterapia para incrementar tasas de respuesta, preservación de órganos y sobre todo beneficio en supervivencia global, pero tanto los ensayos del Javelin como el Keynote 412 son negativos y en concomitancia pues no se usa inmunoterapia. Una vez que tenemos la concomitancia, ¿qué os pueden preguntar? Pues que la evaluación de la respuesta, según los ensayos, hay que hacerla a 8 semanas, pero biológicamente a veces tardamos entre 10 y 12 semanas en hacer una revaluación radiológica con la misma prueba de imagen que la basal para comprobar si hay una respuesta del primario y de los ganglios. Y no hay respuesta ni en el primario ni en los ganglios, hay que intentar llevar a cabo una resección quirúrgica porque aumenta supervivencia. Si no está claro, el PET tiene indicación de hacerlo pasadas 12 semanas de esa quimioradio para que te ayude en esta toma de decisiones, ¿vale? Que es uno de los papeles del PET que hay que conocer.
Venga, HPV positivo, no sé lo malo o lo bien que voy, fatal me imagino, pero bueno, ¿por qué es importante esta entidad? Esta entidad es importante porque ya hemos visto que por la AJACC se tiene como una entidad diferente. ¿Y por qué se tiene como una entidad diferente? Porque en este estudio de ANGE, que lo comento sobre todo para que entendáis los criterios de inclusión de los dos ensayos que hay en HPV, pues se hace un análisis retrospectivo de no sé cuántos mil pacientes y se ve que aquellos pacientes que son HPV positivos por hibridación o por P16, tiene mejor pronóstico que los pacientes HPV negativos. Gol estándar para determinar la HPV, la hibridación. Técnica que se puede emplear es P16 porque es igualmente valorable. ¿Qué hace este estudio de Ángel? Lo que hace es agrupar los tumores de orofaringe en función de su positividad y su afectación o no de ganglionar. Y con todo eso crea una clasificación molecular de los tumores, o una clasificación pronóstica de los tumores de orofaringe en bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, donde fundamentalmente los tumores de bajo riesgo son aquellos tumores HPV positivos que en pacientes que fuman poco y que generalmente no tienen carga ganglionar elevada. Como ya digo, esta positividad al HPV hace que sean tumores de mejor pronóstico y han dado los cambios que hemos comentado en la octava clasificación. Como son tumores de mejor pronóstico, pues siempre se ha hablado de vamos a desescalar. ¿Por qué desescalamos? Primero, porque hay un ensayo que es el que puso un poco el tema de la desescalada sobre la mesa, que es el ensayo de Borner que hemos visto. Se hace un análisis retrospectivo de este ensayo en el que se ve cuáles son los tumores HPV positivos, que son sobre todo los orofaringes, uno de los tumores más frecuentes en el ensayo de Borner, y donde se ve que los pacientes con HPV positivo tienen mejor supervivencia global. Pero es que además tienen mejor supervivencia global, sobre todo si los tratas con cetuximab, ¿vale? Entonces, esto es lo que, junto con análisis retrospectivos, que obviamente este es un análisis malagueño hecho por la doctora Pajari, que siempre lo digo. Entonces, en este análisis de Bella, lo que parece es que el HPV que se trata con radiocetusi va mejor. Entonces, siempre ha habido como, pues lo mismo se puede desescalar el tratamiento y no dar cisplatino trisemanal porque tienen mejor pronóstico. Pues bien, tenemos estos dos ensayos que comparan cisplatino radioterapia frente a cetuximab radioterapia solo en HPV positivo. El primero de ellos, los dos son de no inferioridad. El primero de ellos incluye pacientes con HPV positivo de bajo y riesgo intermedio, ¿vale? La clasificación que habéis visto, ¿vale? Y el estudio, ¿qué concluye? Pues que no es positivo. Es decir, radio cetuximab, el objetivo era no inferioridad, es inferior. Tiene peor supervivencia global y control locorregional. El ensayo del desescalade, igual, lo único es que aquí solo incluye bajo riesgo, ¿vale? Y compara radiocetusi con radiocisplatina. Pues bien, igual, parece que el cetuximab, tratar a los tumores HPV con cetuximab puede ser incluso perjudicial, ¿vale? Por tanto, los dos únicos ensayos en los que el HPV, en HPV está comparado cisplatino y cetuximab, pues a favor de continuar con el cisplatino trisemanal. Es decir, por ahora no se puede desescalar el tratamiento de quimio. Y aunque no me he metido en los estudios de radioterapia, tampoco se pueden desescalar dosis de radioterapia. No hay evidencia para hacerlo todavía. Pasamos a lo último, enfermedad recurrente metastásica. Ya lo he dicho al principio, muy pocos pacientes debutan con enfermedad recurrente metastásica y cuando lo hacen, los principales sitios donde no debemos olvidarnos es que se van al pulmón, al hueso y también al hígado, ¿vale? Ante esta situación de enfermedad recurrente metastásica, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, hay un torno a un 10-20% de los pacientes que pueden ser rescatables con una quimioradio concomitante de nuevo o incluso una cirugía radical, ¿vale? Y puedes llegar a ser curativa. Pequeño porcentaje son irradiaciones, son recirugía en muchos casos y esto pues, requiere un comité multidisciplinar. Pues bien, nos olvidamos y no podemos hacer nada de eso. Es una enfermedad irresecable y no se puede hacer nada radical. Pues, ¿qué tenemos? Voy a empezar un poco la historia al revés, ¿vale? O sea, no contando lo que hacemos ahora, sino cómo hemos llegado a hacer lo que hacemos ahora. En cabeza y cuello tenemos combinaciones de quimioterapia que frente a la monoterapia lo único que hacen aumentan tasas de respuesta. No aumenta la supervivencia. Es decir, el esquema Al-Sarraj de cisplatino 5-FU no aumenta la supervivencia de los tumores de cabeza y cuello recurrentes metastásicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sabemos que en el cabeza y cuello la sobreexpresión de GFR es muy elevada y hay avances mucho más allá de la expresión de GFR, obviamente en los últimos años con la inmunoterapia, y esa mayor carga perdón, mayor carga mutacional que puedan hacerlos susceptibles de un tratamiento inmunoterápico.
Pues bien, comienza el desarrollo de ensayo, y estoy hablando ya de casi hace 15 años, y el primer ensayo que tenemos en enfermedad recurrente metastásica, y sobre todo que el platino lo haya recibido, se ha hecho concomitancia previa mayor a 6 meses, es el ensayo EXTREME. Compara el esquema Serrat con el esquema Serrat más cetuximab. Son 6 ciclos de tratamiento. Necesitamos portacar, esquema tóxico donde los haya, ¿vale? Pero es el primer ensayo en cabeza y cuello después de 30 años que su objetivo principal de overall survival lo cumple. Se aumenta la supervivencia, el intervalo libre de enfermedad, que aquí pues, os he puesto algunas diapos grandes por si os preguntan algunos datos, y aumenta la supervivencia global. Es la primera vez en cabeza y cuello que se aumenta la supervivencia global en recurrente metastásico a 10,1 mes. Y eso, quedaros con este nombre, con este número, por lo que vamos a contar a continuación. ¿Qué pasa? Que es tóxico muchísimo, ¿vale? Y a veces la mayoría de los pacientes llegar a esa fase de mantenimiento con cetuximab en monoterapia costaba. Solo un 11% de los pacientes hacían cetuxis de mantenimiento. Hacemos primera línea, pero empiezan a desarrollarse de forma paralela los ensayos en segunda línea. En segunda línea se ensayó Ipinivo, es decir, combinaciones de inmuno o con treme, limumab, y monoterapia. Los dos únicos ensayos que son positivos en segunda línea en cabeza y cuello es el CheckMate 141 y el Keynote 040. En primera línea, igual hemos tenido ensayos con poliinmunoterapia y monoterapia con inmuno y solo ha sido positivo el Keynote 048, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Muy mal, yo sé que esto está muy feo. No se debe hacer. Son una tabla comparativa entre el Pembro y el Nivo en segunda línea en cabeza y cuello. Tienen en común que incluye el mismo número de pacientes, pacientes más politratados posiblemente en el ensayo Keynote. En este se randomizaba por TPS, por expresión de PDL1, ¿vale? Y en ambos el objetivo principal era la supervivencia global. Y en ambos se cumple dicho objetivo principal, es decir, se produce de nuevo un incremento de la supervivencia global en estos pacientes. Tenemos precio, y perdonadme que os comente esto, pero es que lo llegaron a preguntar en la OPE, que o sea, Pembro no pidió precio, pero sí tenemos aprobación para nivolumab, ¿vale? Pero los dos ensayos son positivos. Keynote 048, papel de la inmunoterapia en la enfermedad recurrente metastásica en primera línea. ¿Qué hace este ensayo? Comparar Pembro en monoterapia o Pembro más quimioterapia, pero en este caso es esquema al-Sarrat sin cetuximab, frente al estándar que era el ensayo STRIP. Ensayo estratificado en cuanto a los objetivos principales, es decir, debía de cumplirse un objetivo para pasar al análisis siguiente, pero los objetivos principales de overall survival y intervalo libre de la progresión, sobre todo los CPS de más de 20 y de más de 1, se cumplen. ¿Cuáles son estos resultados? Pues que el Pembro en monoterapia o el pembroquimio es mucho mejor que el esquema Extreme, ¿vale? Esto es over survival, ¿vale? Las tasas de respuesta, obviamente, también mucho mejores en el caso, sobre todo cuando adicionamos quimioterapia por el propio efecto del fármaco. También tenemos los datos el CPS de uno. Es que tengo aquí una línea que me tapa el título de la diapo, no pasa nada. El CPS de 1 a 19 también son resultados positivos, pero en el caso de los PDL1 negativos, el CPS negativo, tenemos que parece que aquí la inmunoterapia, la quimioinmuno, no es tan efectiva como es Stream. No, no, perfecto. El Keynote se desarrolla, pero es que teníamos puesto en marcha antes de que se publicara el 048 el TPEX. El TPEX o TPEX Stream, que es el ensayo en el que se intenta. Es un ensayo de no inferioridad, un fase 2 randomizado en el que se intenta demostrar que un esquema que le podemos quitar el 5-FU y añadir 2ZC, es decir, un esquema con cetuximab, 2ZC y cisplatino, en over survival no es inferior al esquema STRIP. ¿Por qué compararlo? Porque se había visto, y todos sabemos que los taxanos son muy efectivos en cabeza y cuello, y sobre todo porque el TPES lleva solo son 4 ciclos de tratamiento, no necesita portaca, aunque sí necesita un soporte con GCSF. Pues bien, este ensayo principal, su objetivo principal no se alcanzó, no es estadísticamente, no aumenta la supervivencia, que sí lo aumenta como veis, pero es que si os fijáis, en el ensayo STRING, aquí el brazo con STRING dio una supervivencia global de 13,4 meses, 3 meses más que el ensayo original.
por tanto es que no salió estadísticamente significativo, pero bueno, fue un ensayo mucho menos tóxico, mucho mejor controló, mucho mejor tasas de respuesta y por tanto en la práctica clínica usamos TEPES, pero su objetivo principal no se cumplió, ¿vale? ¿Esto qué ha permitido? Pues bueno, pasar de 10 meses a supervivencias medias, ya que hay con la secuenciación de tratamiento que está en torno a 17, incluso 21 meses de supervivencia para este tipo de pacientes. Ojo, un aspecto muy importante. Luego, pues bueno, no sé si os preguntarán, pues que bueno, cabeza y cuello sabéis que es una patología, en la cabeza hay afectación ganglionar, afectación de vasos y luego pues hay algunos requerimientos por carga sintomática en la que posiblemente, pues bueno, a veces decidir sobre una inmunosola o una inmunoquimio, pues este papel de la carga tumoral, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, no creo que entre mucho más. Os he puesto un esquema, un algoritmo terapéutico de cómo deberíamos de tratar la enfermedad recurrente metastásica en primera y segunda línea, fundamentalmente. Muy importante, pues la decisión en el comité multidisciplinar, muy importante la carga tumoral a la hora de decidir y sobre todo en la secuenciación. Más de la mitad de los pacientes pueden llegar a una segunda línea y esto es lo que ha hecho en parte que tengan más opciones de tratamiento y sobre todo mejoras de la supervivencia. Última diapositiva. Seguimiento de los tumores. No hay evidencia en que haya que hacer un seguimiento en casi ningún tumor. En colon creo que hay evidencia de algo. ¿Qué ocurre? Que sabéis que los tumores de cabeza y cuello recaen fundamentalmente a nivel loco regional los 2 primeros años. Entonces, el seguimiento hay que hacerlo más estrecho esos 2 primeros años, ¿vale? Hay una mayor incidencia de segundas neoplasias, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta en los seguimientos posteriores. Ojo, pero sí que es verdad que pues en el seguimiento de los pacientes con tumores de cabeza y cuello se recomienda, pero ojo que no hay ningún ensayo que diga que es mejor que hacer otra cosa, pues intentar los escáneres cada 6 meses, sobre todo, como ya digo, en esos primeros 2 años. Y ojo, no olvidar nunca pues, una incidencia mayor de segunda neoplasia en pulmón, esófago y tal, a la hora de diagnosticar no recaídas, sino segundos tumores. Y nada, mucha suerte para todos. Muchas gracias. Madre mía, no sé qué me ha pasado. A ver, vamos, yo que tengo que ver el chat. A ver, venga, que voy a ver, intentar ver en el chat si, a ver, mostrar. Voy a dejar de compartir, porque así veo la pantalla. Creo, no lo veo. Es que no me puedo meter en el chat, perdona, pero yo soy la A. 2 mensajes nuevos, tres. A ver si alguno de la sala me sabe decir qué están poniendo en el chat. Yo contesto. Me voy a. Uy, no, yo no puedo ni escribir aquí. ¿Alguna pregunta? Ah, te habría escrito y no te había visto. ¿El tumor más frecuente es el de laringe? No, 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 no. No. Ah, cavidad oral. El 25% de los tumores son de cavidad oral, ¿vale? Es uno de los tumores de mayor incidencia, ¿vale? La laringe había un repunte, pero ya con el tema de reducción pues sobre todo el hábito tabáquico es mucho menor. El más frecuente es el de cavidad oral. Que sí es un grupo. Es un grupo, no te entiendo a qué sí es un grupo. O sea, los tumores todos los tumores de la esfera ORL se dividen en los tumores de los senos paranasales, ¿vale? La orofaringe, la cavidad oral, con la lengua móvil, que es una de las localizaciones más frecuentes dentro de la cavidad oral, la hipofaringe, seno piriforme, uno de los principales tumores, sobre todo en pacientes muy bebedores. Em, y me falta algo, ¿no? Y la hipofaringe, o sea, perdón, la nasofaringe, que es uno de los tumores que no he tratado fundamentalmente por la falta de tiempo. El papel de la biopsia. Hay algunos ensayos, sobre todo en tumores de cavidad oral localizados, que podría realizarse biopsia selectiva del ganglio centinela, tipo lo que se hace en melanoma y tal, pero no en todos los centros se lleva a cabo y no todos los resultados. Ha habido como 2 ensayos y los resultados no son
no son reproducibles, con lo cual no es un estándar de tratamiento que por lo menos se haga en centros españoles. Y sobre todo son tumores de cavidad oral, que es donde hay mayor, sobre todo, drenaje más, como diría yo, más estándar, sobre todo de nivel 1 y nivel 2 posterior. Las preguntas de la OPE son fundamentalmente cuál es el tumor más frecuente dentro de la cavidad oral, cuál es la localización, si los síntomas son una disfonía crónica, cuál es el diagnóstico más frecuente. PDL1 se mide por TPS-CPS, es decir, las preguntas que yo he encontrado de OPE son así. En el año en el que yo hice y conseguí la plaza, en 2018, las preguntas de OPE fueron 7 preguntas de tiroides y de tiroides localizado con radioyodo y tal. Es decir, que no tampoco no es lo que los oncólogos más manejemos, entonces que también depende mucho del tribunal. Y yo de cabeza y cuello no sé quién hay en el tribunal para poner preguntas, la verdad. Pero bueno, no son las más frecuentes, no son no es ni la patología más frecuente ni tampoco en la OPE las preguntas más frecuentes. Si queréis, mientras sale alguna preguntita, creo que me quedan 2 minutos, ¿no? Mira, como resumen de la nasofaringe. Novedades en la nasofaringe, que no son novedades, es decir, hace ya como 7 u 8 años se pasó de los tumores localmente avanzados de hacer quimio-radio y quimio adyuvante a hacer quimio de inducción con cisplatina 80 más gencitabina 3 ciclos y luego quimio-radio. Y eso aumenta la supervivencia, es decir, en la localmente avanzado y en la cavidad nasal, pues lo que se empieza es con una quimio de inducción con cisplatina 80 y gencitabina, ¿vale? Luego sí que está cada vez más en práctica es la determinación de la carga del virus de Epstein-Barr en sangre, la cuantificación del DNA, porque si esa cuantificación del DNA está elevada previa a una quimio de inducción y se normaliza, está en duda el papel que pueda tener el Seloda adyuvante, que es un ensayo que ha salido chino hace un año y pico, en el que parece que en algunos pacientes con tumores de nasofaringe podrían o deberían de recibir Seloda adyuvante. ¿Vale? Pero, insisto, no son estándares de tratamiento, son controvertidos, no creo que vayan por ahí. Pero bueno, algunas pinceladas de nasofaringe que me había quedado yo ahí por meter, porque es que si no ya no. Y resumí muchas ya, pues. Pero bueno. Pues nada, yo sin más, por no comerme el tiempo de Miguel, os voy a dejar con el doctor Berciano, que os va a hablar del manejo del melanoma. Cualquier cosita, mira, esperad que voy a escribir en el chat mi correo electrónico para el que no lo tenga. A ver, y me escribís, aquí la arroba no sé cómo así, y resolvemos todas las dudas que tengáis, ¿vale? Mucha suerte a todos. Adiós. Buenas de nuevo. Vamos a intentar ser lo más ágil posible. El nivel es muy alto. Eli ha hecho un pedazo de resumen para una patología que yo creo que sí es compleja, pero es verdad que no hay que entender para una oposición, no hay que entender toda la patología como tal, ni ser un experto en ella, sino que hay que saber qué es lo que más preguntan y centraros en ello, ¿no? Entonces, yo con esa idea eh, he intentado, la mía está, ¿qué? Aquí en PDF, ¿no? ¿No he compartido? No, así no. Ah, disculpa. He intentado compartir. Vale, ¿qué pensaba de todo? Compartido todo. Vale, vamos. He intentado de alguna manera, pues igual, seleccionar qué es lo más importante de la presentación. A ver cómo se pone aquí. Vale, pincho y eh, aquí, arriba, F11. Vale, muy bien. No sé si se ve. Sí, se ve. Perfecto.
Bien, pues he intentado de alguna manera ceñirme a la OPE, ¿no? Entonces, pues bueno, en la OPE podemos encontrar este tipo de preguntas, como por ejemplo que según la guía ASCO para pacientes con melanoma estadio 3A A, B, C, D, que son BRAF mutados, la opción que se propone cuál es, o la del 2017, que una de las siguientes no es correcta con respecto al melanoma maligno y hay varias aseveraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, fijaos, la primera es simplemente inmunoterapia 52 semanas, es un año, ¿vale? Y en la última, pues la que no es correcta es que la fotosensibilidad y segundos tumores cutáneos pues ocurren con la inmunoterapia, porque ocurren con la terapia dirigida, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son relativamente sencillas, pero luego hay otro tipo de preguntas que pueden ser un poquito más complejas o no, porque en el fondo la primera, por ejemplo, está preguntando sobre el TNM, te lo sabes y ya está. La siguiente es sobre factores de riesgo. Las dos siguientes y la última, que por cierto yo la fallé en miope, pues es si está indicado en este estadio, que es un estadio en un tumor fino, un melanoma fino, pues si estaba indicado o no los estudios de imagen. Luego hablaremos de ella, ¿vale? La ampliación de los márgenes, la indicación de biopsia de ganglio centinela, el qué supone el tener un ganglio centinela positivo. Ahora hablaremos de todas estas consideraciones, ¿vale? A ver, si no queréis estudiaros, en la teoría el 44% de las preguntas han sido las últimas respuestas, ¿vale? Esto, para quien yo tenía amigos que aprobaban así los exámenes, entonces, pues, por estadística, ¿no? También se puede hacer. Pero yo creo que es mucho más sencillo si os vais a la SEON, que hay un apartado en español que habla del melanoma y de forma muy somera, a la vez que especificando bastante bien muchos puntos, o incluso las guías de SEON Gen que están publicadas son recientes y que ahí pues yo creo que está lo básico. ¿Vale? Lo que necesitáis saber. Empezamos por las generalidades. El melanoma está aumentando el ascenso, sobre todo en hombres. Como veis, en rojo he puesto los que han sido preguntas de oposición, ¿vale? La edad media es 59 años, pero sí que es verdad que aumenta el riesgo a partir de 60 años porque hay más acúmulo de exposición solar, ya que es el principal factor de riesgo, la exposición solar, como veis abajo del todo, ¿no? Decir que en torno al 40 en una oposición, pero normalmente está en torno al 50% de los pacientes tienen mutación de BRAF. Este es el sexto tumor en España de incidencia, con una supervivencia a 5 años relativamente alta. Sin embargo, es el 90% de las muertes de cáncer de piel. Importantísimo la prevención y el diagnóstico precoz. Y dentro de los factores de riesgo intrínsecos está el tipo de piel, la historia previa de melanoma, la presencia de lunares atípicos nebuloplásicos, así como una historia familiar de melanoma, que puede ser este gen, el CDKN2A, como surgió en una pregunta de examen, o pueden ser otros, ¿vale? Lo que sí es verdad es que hay mutaciones inherentes y que se heredan, ¿vale? Con respecto, la suerte que tenemos, que hemos tenido con el melanoma es que la enfermedad metastásica no es lo más habitual. Lo más habitual es la enfermedad locorregional, ¿vale? Y obviamente el pronóstico no tiene nada que ver. 90% de enfermedad localizada, menos del 10%, aunque obviamente estos datos son antiguos, como luego veréis en enfermedad metastásica, ¿vale? A 5 años. Clásicamente se ha separado, se ha distribuido por los subtipos clínicos, daño solar crónico, no crónico, acral o no cutáneo. Ahora luego veréis que hay otra clasificación. Y las mutaciones dentro de BRAF, la más frecuente es V600E. La V600K también la encontramos con relativa frecuencia, en torno al 10%, es la segunda y aumenta con la edad, ¿vale? Y suele responder un poquito peor a la terapia dirigida. Como curiosidad, preguntaron que el melanoma aumenta el carcinoma embrionario, el antígeno del carcinoma embrionario. Una curiosidad que entra. No creo que os pregunten sobre la clasificación de la OMS, pero que sepáis que son 9 tipos diferentes, que su carcinogénesis es completamente distinta, tanto de las lesiones benignas como intermedias como malignas, ¿vale? Y que están asociadas a un diferente perfil mutacional, ¿vale? Es muy compleja y no creo que lo preguntan.
tampoco creo, pero muy accesible, los niveles de CLAR que están en todos los informes clínicos de nuestros patólogos, en función de la infiltración en la capa de la epidermis o de la dermis, ¿vale? Pues va a tener un nivel de CLAR. Nada tiene que ver con el modelo oncogénico de CLAR que va cómo crece el tumor, y esto sí que no lo creo. Lo que está clarísimo que os pueden preguntar son los factores de riesgo, y el más importante es la afectación ganglionar. Se ha repetido en múltiples exámenes, ¿vale? Está en el TNM, ¿vale? Y es lo que da el peor pronóstico. Luego veremos alguna gráfica de pronóstico. Otros factores de mal pronóstico son el índice de Breslow, que también está en el TNM, la ulceración, que también está en el TNM, la mitosis, que ya no está en el TNM en la octava edición, pero sí estaba en la séptima, y lo que no es un factor de mal pronóstico es la edad, ¿vale? Hemos dicho antes que aumenta la incidencia, no que sea un factor de mal pronóstico. Dos cosas distintas. Las microsatelitosis tienen unas consideraciones especiales, y bueno, os recuerdo porque es una cosa muy sencillita y os vale en el día a día cuando te preguntan, ¿y esto será un melanoma? Pues la regla del ABCD, que ya se ha ampliado a E, que es la evolución, F, firma al tacto, y G, crecimiento rápido, ¿vale? El signo del patito feo. Lo que yo creo que sí es un regalo si te sabes el TNM, porque muchas preguntas han ido en el TNM. No es muy sencillo, no es muy difícil, es bastante sencillito, ¿vale? Pero bueno, para un examen, pues de las pocas cosas de memoria que yo me aprendería en el melanoma serían estas. Sí que es muy importante que sepáis que a partir del T2, es decir, a partir de 1 milímetro, ya hay indicación de biopsia selectiva de gangliocentinela, luego lo hablaremos, sobre todo en 2 milímetros, ¿vale? Y que incluso de 0,8 a 1 milímetro, si hay otros factores de riesgo, no es descabellado hacer la biopsia selectiva del ganglio centinela, ¿vale? Eh, lo que sí os quiero que también sepáis es que la afectación, arriba podéis ver los estadios 1 y 2 y abajo los estadios 3, que como veis tienen un peor pronóstico. Por eso lo de que la afectación ganglionar tiene un peor pronóstico. Pero sin embargo hay una paradoja. El estadio 3A es de mejor pronóstico que los estadios 2B y sobre todo 2C, que son melanomas más gruesos, ¿vale? Sobre todo con ulceración, ¿vale? Eso es una paradoja que ha tenido unas consecuencias que por suerte ya no la tienen, pero ha tenido unas consecuencias de indicación, incluso de manejo por parte de muchos comités, ¿vale? Lo que sí es verdad es que si tiene una afectación en ganglio centinela es un N1A o N2A en función del número de ganglios afectos, ¿vale? Y que estaría dentro del estadio 3A. Todo lo que no sea ganglio centinela, sea clínico, sería estadio 3B o C, ¿vale? Y las pruebas de imagen, ya lo había dicho en una diapositiva, y ahora veremos algunas nuevas modificaciones que pues son recomendadas, pero no en todos los estadios en función de la guía clínica que te orienten. Son para detectar enfermedades ocultas, para definir el estadio homogéneamente, que el PET-TAG es muy útil, aunque no es imprescindible. Se puede hacer una acidificación sin PET, pero si tu hospital tiene PET, está indicado, y así alguna pregunta lo recoge, sobre todo en mayores de 2 milímetros, ¿vale? Ya que impacta un 30% en las decisiones. Tiene su falso positivo, su falso negativo, pero de alguna manera nos ayuda a estadificar, ¿vale? La biopsia selectiva de ganglio centinela sirve sobre todo para estratificar. No hay que usar en menores de 1 milímetro, sobre todo si no tienen ningún factor de riesgo. Ya he dicho antes, 0,8, 1 milímetro sí que se considera de forma individualizada, ¿vale? No de forma genérica. La ampliación de márgenes puede alterar el drenaje y, por tanto, la biopsia selectiva de gangliocentinela normalmente se hace a la vez, ¿vale? Pero que si hay que hacerlo en diferentes periodos, pues primero la biopsia selectiva de gangliocentinela y luego la ampliación de margen. Se hace pues con varias técnicas, azul de metileno, la más utilizada, con una gammagrafía, y luego pues se le hace un examen patológico exhaustivo, porque es verdad que se puede confundir muchas veces con el nebus ganglionar y nodal, y se recomienda que sean en centros de referencia en el que el patólogo tenga experiencia. No está exento de complicaciones, por tanto, tampoco es descabellado en casos seleccionados no hacerla, porque puede tener complicaciones, ¿vale? Y bueno, la verdad es que dentro de los factores, pues niveles de claro, ulceración, crecimiento nodular, mitosis, grado de regresión y sobre todo la edad, ¿vale?
En melanomas dermoplásicos realmente la positividad es baja, no se correlaciona con la supervivencia específica de enfermedad y bueno, si es palpable tampoco hay que hacerlo, hay que hacer una ecopaf y ya está, ¿vale? Hay un estudio, el MSLT-1, en el que se ve el impacto de la biopsia selectiva del ganglio centinela y confirma el valor pronóstico negativo si tiene afectado el ganglio centinela, ¿vale? Pero el estudio más importante es el estudio MSTL2, ¿vale? Porque en función de la positividad podía alterar una cirugía posterior. Eso ha sido muy controvertido. Fijaos que aquí volvemos a decir que los estadios de los melanomas finos, pues no tiene una indicación de entrada, salvo que haya sospecha clínica de estudio de imagen, aunque eso es cuestionable, ¿vale? He puesto la calavera, aquí el cráneo, la calavera, porque yo fallé en ella. Bien, y lo que sí es verdad que la resonancia de cráneo en pacientes con estadio 4 es casi que mandatoria en todas las guías, ¿vale? Esta es la actualización que os decía. Fijaos que nuestra guía española, pues sí que en cualquier estadio dice que hay que completar el examen físico de forma mandatoria con una prueba radiológica, ¿vale? Entonces, eso es diferente a la guía NCCN que todavía reservan si tiene afectación, si tienen síntomas a la solicitud de prueba en estadios finos, ¿vale? En melanoma fino. Una vez que tú operas el primario, y creo que es muy sencillito, como veis en el cuadro de arriba a la derecha, en función del espesor, que es el Breslow del melanoma, tiene una ampliación de margen bastante grande. Fijaos que este es el radio, ¿vale? Es decir, un diámetro de 2 centímetros a partir de 2 milímetros de espesor, ¿vale? Hay incluso un estudio inglés que quería ver si 3 es mejor que 1 en tumores grandes, muy gruesos, pero bueno, no se emplea. Hay alternativas, si no se puede una cisión amplia, sobre todo por las localizaciones, porque, por ejemplo, como veis en la pregunta de abajo de examen, de forma subungueal, pues la amputación interfalángica a veces, incluso en los melanomas in situ, pues es el tratamiento de elección, ¿vale? Cuando no se puede resecar del todo, ¿vale? Hay otras alternativas como imiquimos y radioterapia en el caso de que haya margen o no se pueda ampliar. Lo de la linfadenectomía, pues de alguna manera yo no creo que se entre porque estos son diferentes tipos de linfadenectomía. Cuando hablamos de completa, es la que se ven en los estudios de COE, estudios MSTL2, que es si tú tienes un ganglio de afecto positivo, pero clínicamente no tiene afectación ganglionar, hacer o no esa linfadenectomía, pues ahora veremos qué es lo que ocurre. Eso se llama linfadenectomía completa, que nada tiene que ver con la terapéutica, que si el ganglio es clínicamente palpable hay que hacer. ¿Vale? La paliativa o la pélvica electiva son otras opciones de linfadenectomía que se puede hacer. Y hablando de la linfadenectomía completa, el estudio MSTL2, pues de alguna manera sí que demostraba que no impacta en supervivencia libre de enfermedad o específica de enfermedad el observar frente a hacer la linfadenectomía. Entonces eso hay que explicarlo al paciente, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta la localización de esos ganglios por las posibles complicaciones y el modelo de decisión compartida es el que utilizamos. Antiguamente se utilizaba el interferón, ya estas son preguntas antiguas, no creo que se pregunte, pero que sepáis que fue de alguna manera los precursores de la terapia adyuvante en el melanoma. La bioquimioterapia se ha explorado, pero no ha impactado en supervivencia y la radioterapia se sigue dando en algunas circunstancias, aunque cada vez hay más estudios, sobre todo retrospectivos, cuestionando el papel. Lo que sí está claro es que la inmunoterapia en aquellas personas que habían desarrollado una autoinmunidad pues generaba un beneficio en supervivencia específico muy completo. Y en base a ello, pues fijaos, este es el ultra resumen de los fármacos. Primero fue ipilimumab, que se comparó frente a placebo en 3 años, incluso se aprobó por la FDA, pero no dio tiempo a que se aprobara por la EMA, que demostró beneficio en supervivencia libre de recaída,
eso sí, con muertes tóxicas y con un 54% de efectos adversos grado 3-4, pero rápidamente nivolumab se había comparado a ipilimumab y demostró beneficio también en su objetivo primario, independientemente del PDL1, ¿vale? Nivolumab se comparó en estadio 3B, estadio 4, pero pembrolizumab se comparó a placebo en todos los estadios 3, incluido el estadio 3A, ¿vale? Demostrando también supervivencia libre de recaída, es decir, objetivo primario, con unas tasas mucho más benévolas de efectos grado 3, 4, 15, 25%, pero también con muertes 1 y 2 respectivamente en un tratamiento adyuvante, es decir, a pacientes que ya estaban curados de entrada de su melanoma, ¿vale? La exploración del nivo IPI se ha hecho, pero el ensayo es negativo y por tanto no tiene ningún hueco, ¿vale? Para enfermedad metastásica. En las metástasis en tránsito, de entrada a la cirugía de elección, ¿vale? Pero también hay situaciones y veces en las que la terapia intralesional, sobre todo cuando el número es amplio, la persona es añosa, pues puede ser útil. Normalmente, pues miquimó, interleuquina, se pueden utilizar láser, incluso radioterapia y la perfusión de miembro aislado, que es una terapia que se hace aquí en Andalucía y bueno, pues se puede. En cuanto a la terapia intralesional, luego hablaremos algo más de la neoadyuvancia, pero aquí no va enfocada de esa manera, sino una opción más terapéutica. Ya se ha visto respuestas completas importantes en función de los estudios, pero os repito, es un tratamiento muy personalizado y reservado a unas condiciones muy específicas. De hecho, el Tíbec no está aprobado, no tiene la aprobación, no está comercializado. La infusión de miembro afecto se hace con una hipertermia, es una administración intraarterial con melfalán y quimioterapia y amplía la dosificación del fármaco en el tumor de 15 a 25 veces. ¿Vale? No reduce las cirugías radicales, pero sí que en enfermedad locorregional tiene una tasa de respuesta objetiva del 90% con control local de la enfermedad. ¿Vale? Otras terapias adyuvantes que no están aprobadas aquí en España son la terapia dirigida, que sí ha demostrado beneficios, sobre todo en la combinación de inhibidores de BRAF con dabrafenib trametinib en un único estudio, cuyo objetivo primario se alcanzó, cuya aprobación por parte de la EMA está, pero que no está financiado por el Ministerio por cuestiones no científicas, ¿vale? Entonces eso sería solamente para estadio 3 y también hay una muerte tóxica, ¿vale? Con unos efectos secundarios grado 3-4 del 41%. Eh, Bien, disculpad, pero se me han colado, he visto, no están los estudios, son muy sencillitos en estadios 2B y 2C, tanto de pembrolizumab como de nivolumab, ¿vale? Frente a placebo. Los dos demuestran beneficio en su objetivo libre o sea, en su objetivo primario, que es supervivencia libre de recaída, y los dos tienen la aprobación de la EMA. Pembrolizumab es el único que a día de hoy está financiado en España, ¿vale? Pembrolizumab, por tanto, de estadio 2B a estadio 3D, que ya incluye en la octava edición, porque todos estos estudios están estudiados en la séptima edición del TNM, no en la octava, y ahí no había estadio 3D, pero la extrapolación es que sí tienen beneficio, y el nivolumab en estadio 3B a estadio 4, ¿vale? Esto es lo que está aprobado. De ahí la importancia de la pasta. Y bueno, la estrella yo creo que en el melanoma va a ser la neoadyuvancia, que estos son los estudios preliminares o menos importantes, ahora luego hablaremos un poco de los más importantes, el TIBE, que tiene un 21% de respuestas completas patológicas, la terapia dirigida con un 50% de respuesta completa patológica, el pembrolizumab, que ahora veremos cómo es el esquema, y el daromú, una proteína fusión interleuquina 2 TNF, que tiene una indicación en FDA por fármaco huérfano, no como tal, como indicación de neoadyuvancia en melanoma, ¿vale? Entonces lo digo, estos datos son los del Realo, del estudio, en un fase 3 tiene un 21% de respuestas completas, con una toxicidad bastante manejable, que sobre todo es locorregional, no es sistémica ni autoinmune, ¿vale? Pero cuando hablamos de neoadyuvancia en melanoma nos referimos sobre todo a inmunocheckpoints, a inmunoterapia,
con pues, lo que tenemos ya en adyuvancia y también enfermedad metastásica. Fijaos, el primero de los estudios, el SWOG 1801, pues básicamente es dar 3 ciclos antes de pembrolizumab, luego operar y terminar la adyuvancia con lo que le queda frente a dar adyuvancia, a operar y dar adyuvancia de entrada. Y fijaos que aunque no tiene la indicación, porque es un fase 2, ¿vale? Pues sí que tiene una supervivencia libre de eventos bastante clara. Hay metaanálisis que incluso dicen que esa terapia, inmunoterapia, tiene unas altísimas tasas de respuesta completa patológica y que está asociada con una gran supervivencia libre de recaída, ¿vale? Mayor que la terapia dirigida, pero fijaos en el último estudio que puede incluso esa neoadyuvancia modificar la cirugía. Otro fase 2 que de alguna manera combina, nos da la dosis más idónea o que más respuestas completas ha alcanzado del nivo en combinación con IPI. Y esa dosis es la que se utiliza en el ensayo estrella de neoadyuvancia, que fue plenaria en ASCO del año pasado, y que combina 2 ciclos de nivo-IPI, luego se hace la linfadenectomía, se ve qué respuesta tiene en ese ganglio, ¿vale? Son para recaídas ganglionares, como estoy hablando, ¿vale? Y en función de la respuesta, pues se termina la adyuvancia o no. Fijaos la importancia de la respuesta, que te modifica incluso el tratamiento, ¿vale? Como veis, impacta en supervivencia libre de eventos y por tanto alcanza objetivo primario. Es indicación en muchos países, no aquí en España, no está aprobado, ¿vale? Se benefician todos los subgrupos con casi un 60% de respuesta patológica mayor, ¿vale? Y en función de o sea, si se compara con la respuesta radiológica, no es 100% equiparable. Por tanto, hay pacientes que están en respuesta completa a pesar de que se sigue viendo enfermedad en la prueba de imagen. Obviamente, en función de la respuesta, está asociada la supervivencia. Pasamos a enfermedad metastásica, en la que de la quimioterapia hemos avanzado muchísimo y que fijaos que a 5 años más del 50% en un subgrupo de pacientes con la combinación de inmunoterapia, pues podemos llegar a encontrar, ¿vale? Empezamos con la inmunoterapia, primero ipilimumab frente a quimioterapia, luego pembrolizumab frente a ipilimumab, ¿vale? Demuestran beneficios en su objetivo, tanto en tasas de respuesta como en supervivencia global. Nivolumab también frente a ipilimumab y frente a quimioterapia, ¿vale? También tiene otro estudio que combina nivo-ipi frente a nivo frente a ipi. Y aunque el estudio no está diseñado para demostrar beneficios frente a nivo, sí que se ha empleado para incluso la indicación. Y os pongo ahí unas esposas porque en España tenemos una restricción clara. Las tasas de respuesta objetiva, fijaos que son casi del 60%. La, aumento de la supervivencia libre de progresión. Aumento de la supervivencia no solo a 3 años, sino a 5 y a 7 años. La actualización de 7 años. Y mejor en pacientes con BRAF mutados y con PDL1 bajo. No solamente funciona en ello, sino que es mejor, ¿vale? Es importantísimo, pero parece que en el ministerio no se han enterado y solamente nos han dejado la indicación de PDL1 bajo. No es específica, ¿vale? No especifica el porcentaje, el ensayo pivotal lo estratificaba en 5%. También hay 2 indicaciones más, uveal, melanoma uveal, aunque yo no hablaré nada hoy de uveal, y metástasis en sistema nervioso central. Bien, con respecto a la terapia dirigida, primero fue la monoterapia, que vio que rápidamente, en un mes o mes y medio, ya teníamos unas tasas de respuesta importantes, pero luego fue la combinación de inhibidores de BRAF con la diana que está debajo de la cascada metabólica, que es MEK, que aumentó no solamente la eficacia, sino la seguridad. Y entonces tiene aumento de tasas de respuesta, de duración de la respuesta, de la supervivencia libre de progresión, que era el objetivo primario, de la supervivencia global, pero también del perfil de toxicidad, ¿vale? Por ejemplo, disminuye la fotosensibilidad y disminuye la incidencia del carcinoma escamocelular que habíamos dicho antes en la pregunta esa de OPE antigua, ¿vale? Eh, Hay 3 combinaciones claras, aprobadas: Bemucovi, Dabratrame, Encovini,
¿vale? Todas, bueno, las que incluyen la palabra RAF es que inhiben RAF y la otra, que MET, es una metionina de MEC, ¿vale? Como regla mnemotécnica. Todas han demostrado beneficios en todos sus objetivos y todas están indicadas y ninguna se ha comparado de forma directa entre sí, ¿vale? Las combinaciones con la radioterapia de esta terapia dirigida pues induce a mayor radiodermitis, sobre todo los estudios eran con memurafenib, ¿vale? Y habría que suspender, pues algunos estudios dicen 3 días, eso puede ser cuestionable, si la radioterapia está fraccionada o un día si es solamente SBRT, ¿vale? Terapia dirigida de otras moléculas, por ejemplo el c-Kit en los melanomas de mucosa y acral, no ha demostrado, no se ha estudiado mucho, no se ha explorado y las tasas de respuesta son mucho más pobres, del 30%. Fijaos que 2 tercios en BRAF y 1 tercio en c-Kit, ¿vale? Y si combinamos todo, pues hay 3 estudios ya aprobados, de los cuales solamente uno alcanza su beneficio en su objetivo primario, que es BEMU, COBE, ATEZO, pero la toxicidad es tan importante que no está ni siquiera aprobado, ¿vale? Es decir, no tiene la indicación. La secuenciación, ¿qué dar primero? Si la terapia dirigida o la inmunoterapia o cuándo. Pues esto es un tema que se ha estudiado en varios. Estos son dos de los principales, hay un tercero, ¿vale? Pero son muy similares en cuanto a conceptos, ¿vale? Tienen muchas pegas metodológicas, pero casualmente los dos abogan a lo mismo, a que la inmunoterapia parece que genera más largo superviviente que la terapia, empezar por terapia dirigida. Por tanto, casi todas las guías clínicas de alguna manera recomiendan empezar con inmunoterapia. ¿Cuándo no? Pues, por ejemplo, la guía española dice que terapia dirigida sin necesidad de resolución de síntomas o amenaza de vida por la localización de las metástasis, ¿vale? Pero en principio, si no, la inmunoterapia ha demostrado pues, tener más largo en estos estudios de secuencia. Y con respecto a lo nuevo, pues si hay que echarle algo, un ojo al nuevo, pues quizás son estos dos estudios, el Relatimab, el Relativity 047, que es un anti-LAG3 con nivolumab, aumenta PFS, aumenta supervivencia global, aunque todavía no tiene significación estadística, con un perfil de toxicidad aceptable. La extrapolación queda feo decirlo porque no es 100% exacto, es con la combinación de Nivo IPI, pero con un perfil de mejor seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a restringir, al menos así lo ha hecho la EMA, con la expresión de PDL1, ¿vale? Tiene mayor actividad en PDL1 bajo, sin embargo, LAC3 no es un biomarcador, sorprendentemente, y entonces la EMA ha indicado Nivorela en PDL1 menor de 1%. ¿Vale? Otro estudio que yo creo que es muy interesante, el fase 2 de la vacuna de Moderna personalizada de ARN mensajero, en la que identifican pues 34 epítopos que son los más inmunogénicos de machear el tumor frente al ADN de sangre de la persona y de alguna manera en adyuvancia aumenta la supervivencia libre de recaída con una hazard ratio, es verdad que son pocos pacientes, ciento y pico pacientes en cada brazo, pero muy, muy interesante. En marcha está el fase 3, ¿vale? Con un perfil de seguridad muy bajo, añadido al pembrolizumab. Añadir otras combinaciones, pues ahora mismo acaba de salir un estudio en primera línea que combina Pembro con lenvatinib que ha salido negativo. Tiene un efecto paradójico, la toxicidad es muy importante, 58%, y a pesar de que los datos preliminares parecía que la combinación daba más tasas de respuesta de Pembro-Lemba, luego no se ha traducido en la supervivencia a largo, en un análisis más maduro. Y por tanto, el estudio es negativo y no tiene ninguna indicación. Sí que parecía que en segunda línea y sucesiva podía revertir, aunque sean un 20% de los pacientes, la resistencia primaria. Y otros agentes se investigan, pero no tenemos ningún dato. Anti-IDO, anti-IL-2, etcétera. Por último, todavía vamos bien de tiempo, ¿no?
la terapia celular sí que ha entrado en melanoma. Tiene la aprobación de la FDA de la terapia con TIL no académica, la que es pues, de una empresa, la comercial, ¿vale? Eso es con el estudio de abajo, con Lifilucel, ¿vale? Y aumenta las tasas de respuesta objetiva, fijaos, un 31% de los cuales un 6% tienen respuesta completa. ¿Qué ocurre? Que la duración de respuesta en la respuesta completa supera los 3 años y por tanto la FDA ya lo ha aprobado. Aquí la EMA no le queda mucho por aprobarla, ¿vale? Con una supervivencia libre de recaída, no nada del otro mundo, ni una supervivencia global, nada del otro mundo, pero va a llegar la terapia celular en melanoma, ¿vale? Hay un ensayo académico, que es el primero de los que os pongo, que me parece incluso más interesante, que tiene unos datos mejores, que incluso hay en pacientes que ya están tratados con terapia anti-PD1, un 11%, el 89% son, perdón, el 89% tras terapia anti-PD1, solo el 11% son en primera línea, pero ahí ahora mismo están en marcha los estudios en primera línea. Y, a ver, la terapia adoptiva tenéis que saber que es diferente, no solamente que el utilizar el linfocito infiltrante del tumor con aquellos que tienen modulación del receptor del linfocito T de forma quimérica, no solamente qué linfocito se utiliza, sino de dónde se obtiene. Por ejemplo, el TILS viene del tumor y por tanto hay que resecar. Y sin embargo, CAR-T y TCR utilizan sangre periférica, ¿vale? Obviamente el perfil de seguridad es diferente y pues los fármacos son distintos, ¿vale? Voy a ir anteriormente, se utiliza ciclofosfamida fludarabina para la depleción linfocítica y luego se le da la interleuquina 2, que a día de hoy es lo más tóxico y es sobre lo que se está investigando. Se ha investigado, se están utilizando fármacos que son precursores de la interleuquina, pero no son tóxicos. En fin, ahí es donde va la investigación, pero eso ya es demasiado específico, ¿vale? Y yo por mi parte he acabado. Tenemos 10 minutos, ¿no? 12 minutos. Voy a quitar la presentación. Si queréis, mientras me vaya haciendo las preguntas, ¿tengo una pregunta aquí? Ay, perdón, aquí. Buenas tardes, no me ha quedado claro cuándo está financiado en España la adyuvancia. Antes era solo en estadio 3C y D, cierto, y Nivo también en estadio 4, cierto. Y esto ha cambiado desde hace unos meses y ahora mismo estadio 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D y estadio 4. Estadio 4 sería solo Nivo. Así que ahora mismo tenemos bastante suerte eh, con la adyuvancia. Lo decidí yo, ¿verdad? El gobierno tiene que enviar, ¿no? Pues yo vamos a la casa, ¿vale? Tenemos psicofonías. Alguien tiene, no sé si alguien tiene su ordenador no mutado. Vamos a verlo para reñirle. Bueno, os voy a decir, damos 5 minutitos para que venga la siguiente ponente. Pero os voy a decir también otra cosa que nada tiene que ver con el melanoma. Hay un tumor que es el carcinoma escamocelular de piel, que tiene varias indicaciones y varios estudios muy recientes, uno de ellos que ha sido muy importante también en ASCO, como el cemiplimab en enfermedad metastásica, que tiene una aprobación desde el año pasado, una financiación, mejor dicho, en España, y ahora en adyuvancia tras radioterapia, ¿vale? Y cosibelimab tiene una aprobación por la FDA, pero está pendiente de la EMA y hay estudios de neoadyuvancia. Es decir, es una patología de piel que es muy interesante a corto plazo. Es un bonus que os he dado mientras me hacéis preguntas que no hay, ¿no? Bueno, os voy a poner también, como ha hecho la doctora Pérez, mi correo.
para que no lo tenga, por si queréis, si os da vergüenza hacerlo en público la pregunta y la queréis hacer en privado. Bueno, pues mientras yo voy a dejar, si hay alguna pregunta, pues si va bien, vamos a ir abriendo la siguiente presentación. Nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Y nada, os presenta la doctora Bermejo. Como he dicho antes, es una suerte tener aquí a dos amigas, así que os paso que os va a hacer una grandísima revisión, nunca mejor dicho, en todo el sentido de la palabra, revisión de ginecológico. ¿Vale? Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No sé cuál es la mía, bueno, la mía. No sé. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayan invitado para hacer un resumen. Bueno, un resumen, a ver, ya me conocéis algunos y sabéis que resumen no puedo hacer, pero bueno, voy a intentar sintetizar al máximo lo más importante de tres patologías. eh, a ver, la patología ginecológica, ovario, endometrio y cervix. Es un reto intentar hacer algo dinámico y que os sirva con los datos más importantes y yo espero que os sea fácil responder las preguntas de OncoGIC con vuestro estudio y el repasillo que hagamos esta tarde juntos, ¿vale? Así que sin más, creo que podría empezar. ¿Sí? Un momentito. Pues estaba aquí abajo. Ya están todos silenciados. Muy bien. Bueno, yo me tengo que levantar, así que veréis la presentación y yo estaré un poco de pie, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el cáncer de ovario. Bueno, sí, esto pasa, espérate. Bueno, esto es para empezar. Tenéis que estar preparados porque esto es intenso, así que espero que quito en la línea de salida y pistoletazo y empezamos. Bueno, empezaré diciendo que el cáncer de ovario se considera una enfermedad heterogénea. Actualmente se reconocen al menos 5 subtipos histológicos diferentes con una expresión de biomarcadores propia. Y este hecho es el que ha permitido un mejor diseño de las distintas estrategias de tratamiento.
El reto actual en el manejo del cáncer de ovario es definir la secuencia óptima de entre todas las estrategias quirúrgicas y farmacológicas disponibles. Primera decisión relevante del comité: si la paciente puede ir a una cirugía de citorreducción primaria o tiene que ir a una quimioterapia con intención neoadyuvante y luego una cirugía de intervalo. Desde el 2009, tras la publicación de este estudio, nosotros sabemos que la resección completa de la enfermedad es el factor pronóstico más importante en el cáncer de ovario. Vemos cómo aumenta la PFS claramente y la supervivencia global el conseguir una resección completa de la enfermedad. ¿Y cómo sabemos si una paciente es resecable o no de entrada? Bueno, tenemos pruebas de imágenes, una ecografía transvaginal, exploración ginecológica, resonancia pélvica en aquellas lesiones ováricas indeterminadas y que no tenemos claro si pueden ser digna o benigna, y un TAC tóraco-abdominopélvico como estudio de extensión. Si aún así no nos queda del todo claro, tendríamos que hacer un índice de carcinomatosis por la paroscopia, bien PCI o el score de Fagotti. Hay datos claramente que nos indican que la paciente no puede ir a una cirugía de citorreducción primaria, que son afectación extensa a nivel intraabdominal, infiltración difusa y profunda de la raíz de los mesos, una carcinomatosis difusa que afecte mucho al estómago y al intestino y que eso implica una gastrectomía total o una resección intestinal amplia con la consecuente síndrome de intestino delgado, metástasis intrahepática inaccesible, infiltración del duodeno y páncreas o grandes vasos del ligamento hepatoduodenal, tronco celíaco o Porter. Y luego, casos muy seleccionados podrían ser resecables si hay enfermedad abdominal, pero eso es excepción. Por lo tanto, la cirugía de citorreducción primaria a día de hoy sigue siendo el gold estándar en la mayoría de los pacientes y es lo que tenemos que intentar de entrada cuando conocemos una paciente recién diagnosticada de cáncer de ovario. Cirugía primaria, cirugía de intervalo, ¿pueden considerarse equivalentes en eficacia? Bueno, pues hay dos estudios de no inferioridad que fueron positivos, pero dos estudios con muchas críticas metodológicas. En primer lugar, había un escaso porcentaje de cirugías óptimas en ambos trabajos. Tiempos quirúrgicos muy cortos, 180 minutos en estas cirugías de tal envergadura no suele ser lo más habitual. Baja tasa de procedimientos estándar en el estudio de la EORTC. Esos son los dos estudios de no inferioridad que salieron positivos. Dos estudios, superioridad y no inferioridad, que fueron negativos, el Scorpion y otro estudio del PCOV. Todos estábamos esperando el resultado de este ensayo, el TRAS, los datos se han presentado en ASCO del 2025. Es un estudio que seleccionaron centros con alto expertise en cirugía de cáncer de ovario, entonces se preveía que esos sesgos de los estudios anteriores no se iban a cometer, ¿vale? Pacientes con estadio 3 y 4 resecables se aleatorizaban a cirugía de entrada o cirugía de intervalo tras una quimio neoadyuvante con carbotaxol. Resultados: supervivencia global, estudio negativo. PFS, diferencia en PFS estadísticamente significativa y clínicamente relevantes. Por lo tanto, conclusiones de esta parte de ovario, de la parte de cirugía. Todas las pacientes con cáncer de ovario deben ser presentados en un comité multidisciplinar. La decisión entre cirugía primaria y cirugía de intervalos se debe tomar en base a las características de las pacientes y a una valoración de resecabilidad del tumor tras un adecuado estudio de extensión. La resección completa de la enfermedad es el factor pronóstico más importante en el cáncer de ovario avanzado y entre cirugía primaria y cirugía de intervalo tras neoadyuvancia. Decir que en manos de cirujanos expertos, la cirugía primaria mejora la PFS, pero no la OS frente a la neoadyuvancia y cirugía de intervalo, que el beneficio de la cirugía primaria, sobre todo en estadio 3, en lo que se espera una cirugía de citorreducción completa, es la mejor opción, y en estadio 4, cuando no se puede operar la paciente, obviamente, quimioterapia neoadyuvante. ¿Se podría hacer algo más en el quirófano? Bueno, pues no puedo dejar pasar el HIPEC. HIPEC es algo que se habla mucho, pero que realmente muchos estudios a favor de esta técnica no hay. Este es el que dio lugar a plantearse esta técnica dentro de los quirófanos en el cáncer de ovario. Fue publicado en el New England en el 2018 y eran pacientes con estadio 3 que se sometían a una cirugía, a una quimioterapia de neoadyuvante y luego una cirugía de intervalo más o menos HIPEC. Los resultados fueron estos, ¿vale? Aumento de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Hay otros muchos estudios de HIPEC en ovario, uno positivo, uno negativo, y recientemente se ha publicado el CHIPOR Trial, que es un estudio de HIPEC en pacientes
con cirugía después de una recaída platino-sensible con resultados también favorables. En el año de 2025 se ha presentado este póster con un metaanálisis de todos los estudios de ovario y concluye lo siguiente. HIPE podría mejorar la supervivencia global en pacientes con un cáncer de ovario estadio avanzado al diagnóstico, no aumenta la PCS en este escenario ni en las recurrencias. El HIPE está asociado a un tiempo operatorio más largo, a un mayor número de eventos adversos grado 3, 5 y a estancias hospitalarias más largas. Por lo tanto, el HIPE a día de hoy podría ser beneficioso en un grupo muy seleccionado de pacientes y no se puede considerar una técnica estándar para aplicar a todos los pacientes en la práctica habitual. Muy bien, y ahora tenemos a la paciente que ya llega a nuestra consulta de oncología. Puede llegar por dos motivos. Uno, porque venga a una neoadyuvancia y luego una cirugía de intervalo, y otro porque venga después de una cirugía de citoreducción primaria y tenemos que plantear una adyuvancia. Si vienen a neoadyuvancia, que quede claro que el tratamiento estándar en neoadyuvancia es carbotasol, sin beba. Hay varios estudios que incluyeron el beba, el NOVA y el Antalya, que no tenían unos resultados muy favorables a favor de añadir el bevacizumab en neoadyuvancia, y por lo tanto, la quimioterapia con carbotasol es el tratamiento estándar en neoadyuvancia y la atención de bevacizumab podría ser una opción en pacientes muy seleccionados con dudoso beneficio a largo plazo. Las guías dicen que se podría considerar en algún paciente en concreto, pero que no está apoyado con un nivel de evidencia 1. Muy bien, adyuvancia. Tenemos enfermedad localizada y enfermedad avanzada. En enfermedad localizada, ¿cuándo no planteamos adyuvancia? Bueno, la quimioadyuvante será ofrecida a las pacientes con cáncer de ovario en estadio inicial tras una cirugía primaria, a excepción de los estadios 1A de histología de bajo riesgo, serosos de bajo riesgo, endometriosis de bajo riesgo, mucinoso grado 1-2 con un patrón expansivo no infiltrativo, y luego el células claras hasta estadio 1C es controvertido la quimioterapia adyuvante. Los esquemas de tratamiento recomendados serían el carboplatino en monoterapia por 6 ciclos o carbotaxol por 3 a 6 ciclos. En los serosos y en los estadios 1C se recomiendan 6 ciclos. Esto es una gráfica que no sé si os podría servir, pues sirve como semáforo y como un poco ayuda en caso de que tengáis duda y queráis consultarlo rápido. ¿Vale? Y ahora vamos a la enfermedad avanzada. Esto me voy a detener un momento porque me parece información súper relevante en el cáncer de ovario. Fijaros, desde el 1996 hasta el 2011 se han incluido más de 6.000 pacientes en ensayo clínico probando distintos esquemas de tratamiento para el cáncer de ovario. Y después de todos esos años y todas esas pacientes se consiguió un aumento de PFS de 4 o 5 meses. Pues bien, desde que sabemos más, la cosa ha cambiado. De hecho, ahora mismo sabemos que las células disponen de 5 mecanismos principales de reparación del DNA, que no me voy a centrar en todo, pero sí en el sistema de reparación por recomendación homóloga. ¿Y este mecanismo de reparación qué hace? Son los encargados de reparar la rotura de la doble cadena de DNA. Se rompe la doble cadena de DNA, desaparecen las dos direcciones de lectura del DNA y esto es letal para la célula. ¿Qué ocurre si nosotros utilizamos, si nuestras células utilizan el sistema de reparación no homólogo? Pues fijaos, los dos extremos rotos de un cromosoma simplemente se vuelven a pegar. ¿Qué conseguimos? Este mecanismo puede no respetar el marco de lectura y por lo tanto genera un acúmulo de errores. Pero ¿qué ocurre si utilizamos el sistema de reparación homóloga? En este proceso se acercan los dos cromosomas homólogos y se utiliza la región íntegra del homólogo como plantilla para arreglar la región dañada del cromosoma roto. Al utilizar la cromátida hermana como molde, la reparación queda libre de errores y es el sistema con más alta fidelidad. Muy bien. Bueno, pues ¿qué proteínas son esenciales en estos dos mecanismos de reparación? Pues BRCA y PAP. Esto es un esquema sencillo del doctor Pérez Fidalgo que me encanta porque es muy gráfico. Si nosotros tenemos una célula con una rotura de la doble cadena y funciona BRCA y funciona PAP, pues podemos conseguir una reparación celular y tener un modelo exactamente al previo a la rotura de la doble cadena. Sin embargo, si tenemos esta misma situación, pero tenemos una mutación en BRCA, y PARP funciona, podemos tener una célula viable, pero con muchos errores. ¿Qué ocurre si tenemos una mutación BRCA y nosotros le damos a la paciente un inhibidor PARP? Pues conseguimos la letalidad sintética.
¿Y por qué quiero que entendáis esto? Porque esto que pasaba antes, que no sabíamos, y incluíamos muchos pacientes y no conseguíamos un gran beneficio, con este estudio, el solo uno, hemos conseguido, con solo 391 pacientes, un aumento de PFS de más de 40 meses. Entonces, este es el esquema que dicen todas las guías del tratamiento de primera línea. El tratamiento de primera línea sería un esquema basado en platino y luego un mantenimiento. ¿El mantenimiento en qué pacientes? En BRCA mutado está claro, por lo que os he contado, sería olaparib más menoveva, que es el ensayo Paola, niraparib o rucaparib. Y en los pacientes HRD, que esto se detecta a través de un test de inestabilidad genómica que disponemos en los hospitales, puede ser HRD o puede ser Proficient. Si es HRD, olaparib bevacizumab, el estudio Paola, niraparib o rucaparib en monoterapia. En esto, en HRP, en las guías también aparecen los IPAR y bevacizumab como opciones. Y yo pongo estas caritas de duda y ahora contaré por qué. Porque si nosotros con el IPAR tenemos un biomarcador y estamos poniendo un tratamiento según el resultado de ese biomarcador, si no lo tenemos, pues el beneficio, como veréis ahora, es más limitado. Bueno, como veis, pacientes BRCA mutada o HRD, el beneficio a largo plazo del IPAR está clarísimo. Veis las curvas cómo se separan, no vamos a entrar en detalle, el beneficio es clarísimo. Y luego en HRP el beneficio no se mantiene a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que esta es una población con necesidad médica no cubierta. La inmunoterapia para primera línea de ovario. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos varios estudios que evidencian fue negativo, el Imagen 50 negativo, y luego tenemos fase 3 que combinan inmunoterapia con IPAR. Estos dos estudios, el DUO y el KELNIX, son estudios positivos, pero con plazo control sin IPAR, que no permite cuantificar el beneficio al añadir la inmunoterapia. ¿Qué ocurre con el Atena Combo? Pues fijaros, la combinación de nivo más rucaparib es un efecto perjudicial frente a rucaparib en monoterapia. ¿Y qué ocurre con el first trial? Que este combina carbotasol, dostarlimab y niraparib. Pues en este estudio fue un estudio positivo, pero con diferencias no clínicamente relevantes. Y en el análisis de su grupo no muestra ninguna señal sobre un mayor beneficio en alguno de ellos. Por lo tanto, la inmunoterapia en primera línea del cáncer de ovario parece que a día de hoy no tiene ninguna indicación. Empezamos con la recaída. Recaída platino sensible. Bueno, este esquema no lo voy a, en fin, os lo voy a sintetizar porque es un poco lío, pero si os lo explico creo que es bastante sencillo. Fijaros, es importante cuando una paciente recae con una recaída platino sensible, en principio, ahora ya decimos platino sensible porque es el término que se utilizaba siempre, pero ahora es paciente candidata a platino o no candidata a platino. Así que vamos a decirlo así. Recaída en una paciente candidata a platino. Es importante saber el mantenimiento que recibió en primera línea, ¿vale? Si fue IPAR o no fue IPAR. Ahora, previo IPAR es importante saber si la recaída es una oligoprogresión, que podemos utilizar una técnica local, o no es una oligoprogresión. Si no es así, tenemos que intentar siempre una cirugía de rescate. El de stop 3 es un fase 3 que nos dice que si pacientes con una recaída conseguimos una cirugía R0 en aquellas pacientes que tienen, que creemos que va a ser una cirugía óptima, como acabo de decir, y además el score, el lago score es positivo, pues tendría que ir a una cirugía de rescate porque eso impacta en supervivencia. Y si no es así, la paciente, bueno, si no es así, pues si es así, la paciente va a llevar un esquema de platino. Y luego, ¿cómo mantenemos a esa paciente? Bueno, pues depende si ha progresado después del IPAR de mantenimiento y depende si recibió un IPAR mono o un IPAR con bevacizumab. En el primer caso, podríamos plantearnos el bevacizumab o un rechallenge con IPAR, siguiendo los criterios del Oreo, que es otro ensayo que estudiaba este escenario. Y si recibió IPAR con beba, pues sería o retratar con beba, retratar con IPAR o un ensayo clínico. Y los pacientes que progresaron durante el IPAR, bueno, yo no pondría un IPAR, pondría un bevacizumab, como pone el esquema, y luego los que recibieron el Paola, o retratamos con bevacizumab o intentamos un ensayo clínico. Esa es la situación de recaída platino sensible. ¿Qué ocurre con la recaída platino resistente o pacientes que no son candidatas a platino? Bueno, pues tenemos el Aurelia. El Aurelia es un ensayo que se publicó en el 2014 y que a día de hoy todavía, en fin, está costando derribar. Este estudio nos dijo que el paclitaxel combinado con el bevacizumab era mejor que otros fármacos en segunda línea en monoterapia, DLP y el topotecan, y encima con el bevacizumab se objetivaron estas PFS, una mediana de 10 meses y una supervivencia global de 12 meses en pacientes ya tratadas, y encima platino resistente, con lo cual los datos son difíciles, ya te digo, de superar. ¿Qué viene nuevo? Bueno, esto es lo que dice la guía, que la mejor opción estándar es el paclitaxel beva.
¿Qué es lo nuevo? El estudio Mirasol. El estudio Mirasol es un estudio publicado en el New England en el 2023 con el mirvetuximab soravtansine. Esto es un ADC dirigido contra el receptor de folato alfa y las pacientes tienen que tener una sobreexpresión del receptor de folato alfa por encima del 75%. Este estudio, el Mirasol, ha demostrado un aumento de supervivencia global en pacientes que reciben este ADC frente al tratamiento estándar. Luego está el ROSEA, otro ensayo que acaba de salir los resultados publicados, que es con el relacorilant asociado al nab-paclitaxel. Se comparan con el nab-paclitaxel y este esquema, la combinación, es favorable en PFS y supervivencia. Son dos estudios que tienen una tasa radio parecida, curva muy parecida, toxicidades diferentes. El mirvetuximab sobre todo tiene una toxicidad ocular y el relacorilant es una toxicidad hematológica. Uno con biomarcador, otros son biomarcador, pero todos son ahora mismo los esquemas de tratamiento, los fármacos que nos planteamos en recaídas, platino, resistente. Y de repente salen los estudios del Keynote B96. Este estudio añade pembrolizumab, inmunoterapia a través del ovario, se intenta y parece que en esta población asociada al paclitaxel con opción al bevacizumab y en pacientes sobre todo PDL1 positivo tienen un beneficio en PFS y parece que va a salir positivo la supervivencia global. Así que atentos a los resultados cuando los datos estén más malos. Nuevos ATC en desarrollo, pues aparte del MIRVE, que ya se está moviendo en la práctica habitual, tenemos el rinatabart, sesutecán, trastuzumab deruxtecan, datoxtamab deruxtecan, sacituzumab tiromotecan y radolotatum deruxtecan. Ahora mismo en ensayo clínico, algunos de ellos tenemos abiertos aquí en Málaga, así que bueno, estamos intentando ver si estos ADC al final dan el resultado que todos esperamos. Y como conclusiones finales, decir que la cirugía de citorreducción primaria R0 es lo que más impacta en la supervivencia global del cáncer epitelial de ovario, sobre todo estadio 3, HIPEC solo en pacientes muy seleccionados, según los resultados del OIPEC 01, y para nada ahora mismo una técnica que se pueda considerar estándar en el tratamiento del cáncer de ovario. Neoadyuvancia, carbotasol sin bevacizumab es el estándar por 3 ciclos, seguido de una cirugía de intervalos. El tratamiento adyuvante, el esquema sería un esquema de quimioterapia con carbotasol y el mantenimiento en HRD, sea BRCA mutada o con el test de inestabilidad genómica positivo, unipar en monoterapia, más menos beba, según el esquema PAOLA, aunque se desconoce el beneficio extra en esta población de añadir beba al IPAR. Y en HRP podemos ser o nada, o bevacizumab, o IPAR, porque tiene precio reembolso, pero realmente la magnitud del beneficio es escasa y personalmente creo que en esta población ese fármaco pues, no es su mejor opción. La inmunoterapia no funciona en primera línea y en la recaída, ¿qué tenemos que hacer? Siempre valorar una cirugía de rescate según los resultados del desktop 3. En platino sensible, una combinación de platino más mantenimiento, según el mantenimiento previo, el intervalo libre de progresión de IPAR y de platino. Y en platino resistente, paclitaxel semanal, más beba, los ADCs nuevos, el Mirvel, el relacorilant con el nab-paclitaxel y el pembro en PDL1 positivo, que estamos pendientes del resultado cuando los datos sean más maduros. Y múltiples ADCs en desarrollo. Fin. Ovario. Seguimos con endometrio. ¿Se me ve?